Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hacer unas estanterías para suculentas. Para ello vamos a necesitar cristal de metacrilato, unas estanterías que estén abiertas tanto por delante como por detrás, de herramientas, un cúter, rotulador, regla y la pistola de silicona. Escogeremos unas suculentas a nuestro gusto, piedras decorativas y sustrato especial para cactus y suculentas. Vamos a empezar por una de las estanterías. El cristal de metacrilato va a estar puesto precisamente para que no se escape el sustrato, pero tenemos que tener también en cuenta que tenemos que meter la mano por el espacio libre para poder meter nuestras suculentas en él, por lo que más o menos lo vamos a dejar por la mitad de la estantería. Un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, eso ya depende del gusto de cada uno. Para marcar por dónde tenemos que cortar, lo estoy haciendo con el cúter, para dejarlo señalado simplemente. El cristal de metacrilato normalmente viene con un plástico, así que si lo marcáis con un rotulador no habría problema, porque luego al quitar el plástico no se quedaría la marca del rotulador. Este cristal más o menos ha costado entre 4 o 5 euros, muy baratito. Lo he comprado en un bazar, o sea, es algo que se puede conseguir fácilmente. Yo lo he visto en varios bazares diferentes. Para cortarlo, nos vamos a ayudar con el cúter. Vamos a poner la regla justo donde hemos marcado y pasaremos el cúter varias veces en esa línea, tanto por delante como por la parte trasera del cristal de metacrilato. Para esto no es necesario que hagáis mucha fuerza. Viene bien que hagáis un poquito, pero tampoco es algo exagerado. Os recomiendo que os pongáis en el borde de alguna superficie, una mesa o un mueble, precisamente porque si lo hacéis encima, puede que sin querer con el cúter podáis arañar esa superficie. Vamos a seguir marcando. Antes lo he intentado hacer con unas tijeras, pero la tijera parte el metacrilato de mala manera, o sea, le hace bastantes cortes laterales, por lo que no es muy recomendable. Le damos unas pasadas más con el cúter y vamos a cortarlo. Os tengo que decir que esta parte me ha costado un poquito. Fueron varias pasadas de cúter y luego para partirlo al final tuve que hacer un poquito de fuerza. Antes de pegarlo he puesto los cristales en las estanterías más que nada para ver que queden bien. He tenido que limarlos un poquito, pero esta parte ya no ha sido nada complicada. Antes de pegarlos, lo que vamos a hacer es quitarle los plásticos protectores. Vamos a empezar por el estante pequeñito. Tengo que deciros que empecé pegando los cristales con la pistola de silicona, pero no quedaban nada bien. Se salía la silicona por los lados y se veía mucho. Así que lo voy a pegar con el pegamento 3 en 1. Una vez que lo tenga pegado, voy a dejarlo unas horas a ver si se queda bien sujeto. Le damos por todos los bordes y simplemente lo colocaremos en su sitio. Esta misma operación la realizaremos con el resto de los cristales en las estanterías. Le quitaremos el plástico protector a los cristales y simplemente será echarle el pegamento en los bordes. Han pasado ya varias horas y los cristales de las estanterías están bien pegados, así que vamos a ir preparando nuestro sustrato. Usaremos sustrato especial para cactus y suculentas mezclado con vermiculita, que va a ayudar tanto para el drenaje como la aireación del suelo, que a los cactus les va a venir muy bien. Ya tenemos listo nuestro sustrato. Vamos a dejarlo en un ladito y vamos a empezar
a montar las estanterías. Acerco la pequeña y la mediana y vamos con ellas. Cada estantería va a tener dos tipos de piedras decorativas, una con el grano más grueso y otra con el grano más fino. Y en cada estantería vamos a poner dos colores distintos, para así conseguir un efecto de contraste. En la base comenzaremos con la piedra decorativa que tiene grano un poquito más gordo. Ya tenemos nuestra base preparada. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a ir echando al sustrato. Lo pondremos en una parte centrada, ya que lo que no queremos es que el sustrato se llegue a ver a través del cristal. Al mismo tiempo que vamos echando el sustrato, iremos poniendo la segunda piedra decorativa. De esta manera evitaremos que el sustrato llegue hasta la parte del cristal y así no se llegue a ver. Cuando ya tengamos el sustrato y la decoración puestas en las estanterías, vamos a ir con nuestras suculentas. Tenemos que intentar quitarles la mayor parte del cepellón, ya que ocupa mucho y si no, no van a entrar bien. Tened cuidado en este punto para intentar no partir raíces, ya que si no, podríamos estresar a la planta y puede dejar de crecer por un tiempo. Cuando ya hayáis conseguido quitarles el cepellón, dejarlas en un ladito y seguimos quitando el cepellón del resto de las suculentas. Si vais a hacer más de una estantería, aprovechad precisamente las macetitas donde vienen dos o más plantas. Por ejemplo, esta de aquí. En esta de aquí vienen 4 tallos, por lo que podemos aprovechar para poner uno en cada estantería o poner 2 y los otros los podemos poner en cualquier otra maceta. Tenemos listas nuestras suculentas, así que vamos a irlas poniendo en las estanterías. Es recomendable mojar un poco el sustrato antes de poner las suculentas, ya que de esta forma va a ser más manejable y vamos a poder meterlas mejor. Aprovechad que hay suculentas de muchos colores y cogeros varios modelos diferentes. Va a quedar un cuadro muy bonito. Os recomiendo poner las más altas detrás. De esta forma vamos a conseguir no solo que se vea bonito a simple vista, sino que les llegue la luz a todas las plantas. Nos ayudamos con un palito de madera para hacer los agujeros en la tierra y de esta forma meter la suculenta. Así. Aparte que con el palito es más manejable para poder ir enterrándolas en el sustrato. Vamos a poner otra alta de otro color para así hacer contraste en la estantería. Mirad, esta es una de las que hemos dividido en 4, porque venían varios tallos en una misma maceta. Cuando ya tengamos colocadas las suculentas, vamos a añadirle más piedra decorativa. Lo pondremos en las zonas donde se vea el sustrato, ayudándonos con una cucharita. En este punto tenemos que ir con mucha paciencia. La piedra se puede caer un poquito encima de las suculentas y la verdad es que cuesta un poquito quitarlo. Si os pasa, os podéis ayudar con un pincel pequeño, una brocha o incluso un palillo. Lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado y despacito. Ya tenemos listas nuestras estanterías. Mirad qué bonitas han quedado. Para ser la primera vez que lo hacemos, han quedado muy bien. Lo que he visto que sería recomendable es entre una capa de piedra decorativa y la otra colocar una pequeña mallita. Mirad lo que nos ha pasado en la grande. Por no poner la malla, se ve la piedra blanca en la negra. ¿Qué cuidados van a necesitar nuestras estanterías? Es ideal que a las suculentas les dé al menos 6 horas de sol diario, evitando los rayos solares fuertes del mediodía. Cuando vayáis a regar,
Intentad no mojar las suculentas, sobre todo las echeverias, las rosetas, ya que si se les quedan gotas de agua por encima, en cuanto las dé el sol, las va a quemar. Por lo que es recomendable regarlas por la noche para que así le dé tiempo a secarse el agua que haya podido caer en las suculentas. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like, que me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.